Queridas hermanas que están presentes aquí en la clase presencial, queridos hermanos, hermanas que estarán viendo la clase grabada, me alegra mucho saludarles a todos ustedes, que tengan una muy linda tarde, noche, día, depende dónde vean la grabación. Pues es un placer poder compartir este tiempo con todos ustedes. Bienvenidos a su clase de libros poéticos y o sapienciales. Bueno, creo que sigue siendo una linda oportunidad de poder tener este acercamiento a una literatura muy desafiante, ¿verdad? Porque como lo hemos planteado en clases anteriores, es una literatura muy pragmática, una literatura que tiene que ver más con nuestras realidades humanas y que eso lo hace desafiante en cuanto a las experiencias que hemos tenido o que tenemos en relación a nuestra fe en el Señor. Así que bueno, me alegra mucho poder compartir este tiempo con todos y con todas ustedes. Bueno, antes de entrar a hablar un poquitito y a mencionar sobre el libro de los Proverbios, que es un libro sumamente fascinante. Quisiera que no olvidáramos algo muy interesante que aparece y que nos lo explica esta literatura sapiencial. En el Salmo 19, Salmo 19, perdón, versículos del 7 al 10. Y creo que vale la pena poder tener este acercamiento de lo que dice el salmista, ¿verdad? En relación a la fuente de donde nace, donde surge la sabiduría divina, ¿verdad? El Salmo 19, versículos del 7 al 10, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente manera: La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos. Traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro. Da luz a los ojos. El temor del Señor es puro. Permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas. Todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Realmente esta experiencia que tiene el orante o el salmista nos lleva a la conclusión de poder entender que la Biblia es el libro de los libros. Por generaciones, la Biblia ha sido un libro de importancia capital, de importancia suprema para millones y millones de personas. Sobre todo para aquellos que creemos en ella, llámense cristianos como judíos, porque ellos creen en el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Las sagradas escrituras que nosotros le llamamos seguirán siendo para nosotros fuente de inspiración espiritual, de salvación, fuente de inspiración ética, de comportamiento y fuente de inspiración moral de nuestro ser, de nuestra esencia. Además de que la Biblia, ¿verdad?, de donde nace, donde surge esta hermosa literatura sapiencial, es la base para el desarrollo de toda enseñanza cristiana. Nuestra fe está sustentada en la palabra de Dios. Nuestra doctrina, nuestra teología, nuestra enseñanza parte y surge de las reflexiones, de la inspiración que tiene el texto sagrado.
Para los no creyentes, quienes no consideran la palabra de Dios como un punto de inspiración divina, ellos insisten que la importancia que tiene el texto está en su valor histórico, en lo que plantea la Biblia en cuanto a sus géneros literarios, que todos aquellos que no consideran la Biblia como palabra de Dios sí consideran lo maravilloso y extraordinario que ha sido la escritura de estos textos y sobre todo reconocen que los temas que la Biblia trata son temas que van a responder a los clamores más intensos y a los sentimientos más humanos que cada uno de nosotros tenemos, no importa el tiempo ni la generación que estemos viviendo. Por esto que les digo, queridos alumnos y alumnas, es que no debemos olvidar que la Biblia es el libro de los libros y que tenemos que acercarnos a ella, ¿verdad? Con este respeto. Incluso recuerdo que a la Biblia se le ha dado el título de ser patrimonio de la humanidad. Es el libro de los libros. Es el libro que tiene una referencia muy interesante en el caso de la revelación que tiene Juan en el libro de Apocalipsis, donde el ángel le da un rollo, ¿verdad? Y le dice, cómelo, cómelo. Y el testimonio bíblico dice que Juan, cuando toma el rollo y lo come, dice que al paladar era dulce, pero en el vientre era amargo. Porque la palabra de Dios, ¿verdad? No solamente nos alienta y nos consuela, sino también nos redarguye y nos exhorta, ¿verdad? Es ciertamente la Biblia un ejemplo extraordinario de virtud literaria y estética, ¿verdad? Y eso lo vemos con profunda explicación en la literatura sapiencial. En sus testamentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en sus libros, en sus capítulos, en sus versículos, en sus miles de palabras que están escritas y que se encuentran agrupadas en diversos géneros literarios: prosa, narrativa, historia, cantos, oraciones, discursos, leyes, en las mil y un formas en que se ha expresado la palabra de Dios. Las páginas de la Biblia, queridos alumnos, van a reflejar claramente todo lo que tiene que ver con la experiencia humana, ¿verdad? En esta revelación de Dios. Y cuando nos acercamos a los géneros literarios de sabiduría o de poesía, pues debemos saber que estos van a ser expresados en diversas expresiones. Pueden ser himnos, pueden ser proverbios, pueden ser oráculos, oraciones, profecías, leyendas, canciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y que eso hace que el texto sagrado sea tan especial, ¿no? No solo espiritualmente hablando, sino también en su propia composición. En la escritura nosotros encontramos no solo textos espiritualizantes, diríamos, ¿verdad? No solo textos de espiritualidad, que uno diría, bueno, la Biblia es espiritual desde Génesis hasta Apocalipsis, y la verdad es que no, ¿verdad? La Biblia abarca temas tan diversos como intrigas familiares, ¿no? Me viene a la mente Isaac, Rebeca, Jacob, Esaú. Trae temas de violencia, ¿verdad? Violencia que se vio en la época de los jueces, por ejemplo. Trae humor, porque ustedes saben, ojalá y lo podamos nosotros mirar en los evangelios. Jesús, cuando decía los dichos que él decía, provocaba risas, ¿no? Jesús no era tan amargado como a veces nosotros pensamos, ni era tan serio, ¿no? Solamente hay que descubrir un poco más la personalidad de Jesús para darnos cuenta que Jesús le encantaba hacer una que otra broma para que sus oyentes
se quedaran así de a 6 y seguramente Jesús más de una sonrisita tenía en su rostro cuando sabía que los había cachado en la trampa. Bueno, tenemos temas de sexualidad, ¿verdad? La Biblia es un tema, la Biblia habla de la sexualidad, del sexo, de una manera abierta, evidentemente encerrada en distintos aspectos históricos, ¿no? Pero, por ejemplo, quienes les tocará exponer Cantar de los Cantares es un libro profundamente erótico, ¿verdad? Profundamente erótico. Es un libro de una relación sexualmente apasionada, ¿verdad? Y que evidentemente es un tema maravilloso. La Biblia no solo es espiritualizante. La Biblia habla de aspectos de ternura, ¿no? Cuando Ruth, Noemí le dice a Ruth, andate, ¿verdad? Andate. Hulda no, eh, eh, ay, la nuera de Noemí se me fue, una era Ruth y la otra es Orfa. 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 Gracias, ¿no? Orfa se fue. Y Noemí le dijo, andate, pues andate también a tu casa, yo no tengo más hijos para darte. Y si tuviera, pues tampoco te vas a esperar tanto tiempo. Y finalmente termina, teniendo un gesto de ternura. La Biblia tiene odio, tiene amor, tiene esperanza. Algunas personas miran a la Biblia como el libro de los libros. Así que quise iniciar esta clase retomando nuevamente nuestro interés, nuestra devoción, nuestra gratitud a Dios por tan maravilloso texto bíblico que nos hace principalmente en la literatura sapiencial terminar diciendo, como dijo el salmista, con lo que cierra el Salterio, ¿verdad? El Salterio se cierra con el Salmo 150, donde dice, aleluya, alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con pandero y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes, todo lo que respira, alabe al Señor, aleluya, alabado sea el Señor. Bueno, esta experiencia de alabanza, de victoria, de gratitud, es lo que despierta en la literatura sapiencial nuestros mejores y mayores sentimientos, ¿verdad? Ante la realidad divina. Bueno, después de haber hecho esta introducción que me parecía muy valiosa para poder poner en contexto el libro que nos toca, bueno, hoy vamos a estudiar el libro de los Proverbios, ¿verdad? Voy a compartir la pantalla y entonces nos vamos a guiar con algunas ideas de lo que tiene que ver el libro de los Proverbios. Si alguien que está en clase presencial quisiera leer Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 4, vamos a adentrarnos en esta literatura leyendo las primeras palabras con las que se abre o con las que abre el autor sobre el libro de Proverbios. Proverbios, si alguien quiere leer, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Amén. Dice así, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Amén. Muchas gracias, Esme, gracias. Bueno, esta versión de Reina Valera nos lo plantea de una manera muy hermosa, ¿verdad?
Quisiera leerlo en esta otra versión que tengo, la NBI. Dice, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Vean cómo, queridos alumnos, en esta breve pero profunda introducción que nos plantea el libro de los Proverbios, nos dice el por qué se escriben estos dichos, ¿verdad? El para qué se escriben estos dichos de los Proverbios. El libro de Proverbios representa lo mejor de la literatura sapiencial. Incluye los testimonios más elocuentes y posiblemente antiguos de esta importante tradición teológica y educativa de la Biblia. Realmente el libro de Proverbios es uno de los libros que expone con mayor claridad y profundidad el fenómeno sapiencial. El libro de los Proverbios es el fruto de una larga experiencia didáctica del pueblo de Israel. Repito, el libro de Proverbios es el fruto grato, ¿verdad? Porque la verdad que no hay nada más lindo que capitalizar las experiencias recibidas, es el fruto grato de una muy larga experiencia didáctica del pueblo de Israel, de enseñanza. Vuelvo a insistir, el fenómeno sapiencial parte de la observación, que va a poner, el libro de los Proverbios va a poner de relieve la importancia que tiene la sabiduría y la prudencia, ¿verdad? La sabiduría y la prudencia. Por eso, cuando nosotros vemos la introducción del libro de Proverbios, dice, para entender. Los proverbios de Salomón son para entender, ¿verdad? Sabiduría, para conocer, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Estos aspectos de sabiduría y de prudencia y de justicia y de juicio y de equidad, ¿verdad? Van a nacer de los diversos círculos de la antigua sociedad israelita, de los diferentes contextos en el que el pueblo de Israel se fue desarrollando. Entonces, veremos en el libro de los Proverbios que en algunos de ellos nos van a colocar en las cortes del rey, ¿no? En los palacios reales, en las cortes reales, ¿no? Con los cortesanos, con los altos funcionarios de la corona. Pero también habrá proverbios que nos colocarán en el ámbito familiar, en el ámbito de estar sentados alrededor de la mesa, alrededor del fuego, de la fogata, contando historias o compartiendo enseñanzas. Nos vamos a centrar en reuniones profundamente interesantes de ancianos y sabios del pueblo que se reúnen para discutir muchas de las cosas que ellos miran y observan. Los proverbios nos sientan alrededor del círculo de los ancianos para escucharlos, pero también los proverbios nos van a colocar en aspectos profundamente individuales, dinámicas y contextos que atañen solamente a la persona en su esencia y en su ser, pero también nos colocarán en las relaciones interpersonales que se desarrollan en las comunidades, ¿no? En las colonias, en los asentamientos. Así que el libro de Proverbios nos hablará de
el desarrollo, comportamiento de una sociedad generalizada de sus acciones. La palabra hebrea que tradicionalmente se traduce como sabiduría es Chokmak, ¿no? Esa es la palabra hebrea. Y esta palabra que tiene que ver con sabiduría va a describir el fruto sobrio de las observaciones de las diversas dinámicas de la existencia humana. La sabiduría nos va a llevar a observar, ¿verdad? A observar. Y entonces podemos ver como aspectos generales que en este tipo de sabiduría que nos plantea el libro de Proverbios, nos lleva a la conclusión de que sea que invoquemos a Dios o no lo invoquemos, Dios siempre estará presente y se personificará, según el libro de Proverbios, en la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría será personificada, ¿no? En alusión a Dios, ¿verdad? Y por eso la naturaleza que vamos a encontrar en las enseñanzas que propone el libro de Proverbios es esencialmente eh, popular en la experiencia que el pueblo tiene de Dios, ¿no? Dios siempre va a estar presente, de alguna u otra manera, ¿no? Dios siempre estará presente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dios siempre está presente. La sabiduría estará relacionada con nuestro aspecto de adoración, respeto y reconocimiento de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos acerca de la Tanakh, ¿verdad? Ustedes saben que la Biblia hebrea se divide en estos tres aspectos: en la ley, en los profetas y en los escritos, ¿no? Que vendría a ser la Torá, los Nevi'im y los Ketubim. Y en estos aparecen tres grandes figuras o personajes. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando del sacerdocio, ¿verdad? Que es básicamente todo lo que tenía que ver con los aspectos del templo. Cuando hablamos de los profetas, la figura del profeta es fundamental, y en los escritos la figura del sabio es importante. Sacerdote, profeta y sabio son de los tres elementos que se encierra la literatura del Antiguo Testamento. Otra cosa muy importante que nosotros encontramos en el libro Proverbios es el uso de la palabra santo o santidad, que solamente aparecen 3 veces dentro del texto sagrado. Proverbios, entonces, trata sobre la vida, trata de cómo vivir la vida desde el punto de vista común y corriente, ¿verdad? Desde el punto de vista común y corriente. Estos proverbios que nosotros leemos con mucho cariño no provienen de la especulación, ¿verdad? La especulación tiene que ver básicamente con aquello que sé, y no sé si puede ser de tal o cual manera. La experiencia siempre nos dirá de qué se trata, ¿verdad? No proviene de la especulación. Los proverbios que tenemos frente a nosotros no vienen de los círculos ni teológicos, ni académicos, ni filosóficos del pueblo. Básicamente, estos proverbios surgen de la vida diaria, ¿no? De lo cotidiano, de lo común, de lo real, de lo inmediato, ¿verdad? De lo que le pertenece al sentido común. Los proverbios, entonces, serán frases generalmente cortas que enseñarán
o contendrán enseñanzas orientadas a educar a las siguientes generaciones respecto de la vida misma. Y algo muy lindo que tienen los proverbios, que la composición que estos tienen, o sea, cómo fueron escritos, es que son muy cortos, son muy breves, muchos de ellos en sentido poético, que permiten el fácil aprendizaje, ¿verdad? Por ejemplo, en el capítulo 18, versículo 24 del libro de Proverbios, nos habla de un tema maravilloso que es la amistad, ¿verdad? Es un tema común a todas las culturas y a todas las circunstancias. Y dice el Proverbios 18, 24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. O sea, es tan corta la frase que nosotros nos la hemos memorizado, ¿verdad? El amigo es mucho mejor que el hermano, ¿verdad? Y el que tiene un amigo ha de mostrarse amigo. Y algo muy interesante que tenemos aquí es que estos proverbios entonces nos colocan en la dimensión de cómo vivir la vida, ¿verdad? Cómo vivir la vida. Y un buen consejo que nos da el, el, el proverbista, por ejemplo, nos dice, por ejemplo, Proverbios 17, 22. ¿Alguien quiere leerlo? Yo voy a ver si lo busco en otra versión. Proverbios 17, 22. Es un proverbio muy lindo. Es al menos el que yo tengo subrayado aquí en mi Biblia. 17:22 dice, gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. ¿Vieron? O sea, que, a ver, si ustedes tuvieran que explicar este proverbio, hermanos, hermanas que están en clase presencial, bueno, quien está viendo la clase grabada también, reflexionen un poco, ¿cómo lo explicarían? ¿Qué les dice este proverbio? Es el Dice, 17-21. aquí en esta versión NTV, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. ¿Cómo explicarían ese proverbio? Y algo que se podría decir es que la alegría es la salud, que es sana la alegría, no sé, Ok. y que lo contrario enferma. Ok, muy bien, muy bien. Esme, Dice, el corazón alegre constituye el buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Cuando uno está alegre, cuando uno está contento, aun cuando haya enfermedades, uno se siente bien y no hay dolencias, no hay molestias. Pero cuando uno está triste o resentido o enojado, eh, es increíble, pero uno se va consumiendo, uno se va secando, uno se va enfermando hasta de la enfermedad que no existe. Nos resultan todas las enfermedades habidas y por haber y se va uno consumiendo, que incluso deja de comer o deja de dormir. muy bien, gracias, Esme. Sí, incluso se dice, los médicos hoy recetan que tenemos que reírnos, ¿no? Porque la alegría desarrolla una hormona, no sé si es la serotonina, ¿verdad? Que te tonifica, que te hace estar contento, pero cuando alguien tiene odio, resentimiento, termina mal. Ahora, ¿cómo explicarían el proverbio que aparece en el capítulo 27, versículo 19?
¿Cómo explicarían el proverbio que aparece en el capítulo 27, versículo 19? ¿Qué dirían sobre este proverbio? Yo no sé qué decir, yo debería leer un comentario bíblico. Pero a ver, lo que ustedes, más allá del comentario, ¿no es cierto? ¿Qué les viene a la mente? Dice este proverbio, eh, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Yo Bueno, ya sí, encontré otra, perdón, encontré otra, ajá, otra versión. sí, dice, así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Y pues es efectivamente, ¿no? Así como logramos vernos con esa transparencia en el agua, este, bueno, antes se veía en los riachuelos limpios, este, solías reflejarte ahí tal cual eras, ¿no? Así es nuestro corazón, el corazón refleja a la persona tal cual es. A veces decimos que pues, la gente mala fue mala de apenas, ¿no? Pero pues resulta que su corazón siempre fue malo. Y viceversa también, la gente que es buena, pues no es bueno de un día para otro, ¿no? Sino que su corazón siempre fue cuidado de alguna manera para reflejar esa bonanza. Sí, sí, exacto. A ver, la comparación que se hace del agua, porque dice, tal como dice, así como el rostro se refleja en el agua. Es decir, cuando uno se acerca al agua, no puedes cambiar. O sea, yo quisiera acercarme al agua y ver a Brad Pitt, ¿no? Pero la verdad que nada que ver. Voy a parecer yo nomás. Este, pero el sabio, cuando dice esto, está diciendo seguramente le preguntó a alguien, che, ¿vos estás enojado? No, no estoy enojado. Bueno, decile a tu cara, ¿no? Decile a tu cara. Porque si hay algo que uno no puede ocultar, no sé si les ha pasado, que a ustedes les dicen, che, yo no puedo. Yo cuando estoy enojado se me nota el toque, ¿no? O cuando estoy triste o cuando estoy, pues sí, porque evidentemente el rostro va a reflejar pues lo que realmente estamos viviendo, ¿no? Ahora, cierro este ejercicio y ahora explíquenme el proverbio que aparece en el capítulo 15, versículo 13. ¿Qué entenderían de ese proverbio? Proverbio capítulo 15, versículo 13. Ya lo encontré. Ujú. Dice, el corazón contento alegra el rostro, el corazón quebrantado destruye el espíritu. Pues sí, efectivamente, cuando uno está contento, lo esboza casi siempre con una sonrisa, con unos ojos pispiretos, y creo que todo irradia felicidad, pero dice que el corazón quebrantado destruye el espíritu. Es tan mal el sentir que se siente cuando uno está triste, acongojado o enojado o resentido que a veces
a mí me pasaba algo que decían, ay, estás enojada, ¿verdad? Bueno, regreso al rato. Es algo que hasta uno despide, ¿no? A lo mejor ese mal sentimiento que uno trae atravesado, la otra persona lo alcanza a percibir como que, ay, estás muy mal, mejor regreso después. Ok, gracias, Esme. Hermana Amanda. Pues son como relacionados los dos versículos, el del 27 y este. Y yo lo digo porque normalmente uno cuando ve a las personas, a un familiar o algo, pues uno les ve el dolor, ¿no? Que hay dentro de su corazón de esa pérdida. Y cuando uno está feliz porque ha nacido un bebé o porque le ha llegado un un nuevo trabajo a uno, pues simplemente en el rostro uno refleja ese estado como de ánimo o de lo que proviene de nuestro ser. Y, y eso mismo le pasa a uno, ¿no? Si digamos que yo recuerdo en algún momento, el año pasado, pues como tenía muchísimo trabajo, yo estaba estresada y fui a visitar a mi hermana a Nariño. Y ella yo le decía, no, yo no me siento, porque ella me decía, no, es que tienes la cara como si estuvieras brava. Le dijo, yo no estoy brava. Entonces ella me cogía el cachete y me hacía así, para que yo sonriera, ¿no? Y ahorita que he estado sin trabajo y que me he encontrado con algunos amigos y eso me dicen, no, Amanda, usted está relajada, se ve como tranquila, se ve, a pesar de que pues obviamente lo económico no es que lo tenga uno muy contento, pero he estado como con esa tranquilidad. Entonces lo que uno siente, lo que uno tiene adentro, pues lo expresa. em, en el rostro, y la gente o las personas se dan cuenta y lo perciben. Ujú, muy bien. ¿Vieron esa experiencia? Seguramente el sabio vio a Amanda. El sabio vio a Amanda y escribió esta parte, ¿no? Eh, el corazón alegre hermosa el rostro, mas el dolor del corazón, el espíritu se abate. Vieron que cuando uno tiene mucho resentimiento, ¿se han dado cuenta las personas que guardan resentimiento? Se nota, hermano, se nota, se nota. Y no me lo O van a sea, se creer, nota la amargura en la cara, sí, y no señor. me lo van a creer, pero hasta la piel se nota marchita, se nota como seca, como reseca. Fíjense, de verdad es así. Este, por eso el salmista, el proverbista decía, el corazón que se alegra, ¿verdad? Trae medicina y salud y alegría, pero el que vive con resentimientos, con odio, con bronca, se le mira luego, luego, se le nota luego, luego. Vos hablas con una persona y te empieza a largar toda la amargura del mundo. Che, qué lindo día, está nublado, hace frío, llueve. Digo, para un poco. No, no todo es negativo, pero te das cuenta, ¿verdad?, de que eso existe. Ahora, ¿qué les dicen estos tres textos que les he dado a leer? ¿No? ¿Hay un tema en común en estos tres versículos o estos tres proverbios dichos? ¿Hay un tema en común? Sí, Sí, ¿no? Hay un tema en común, tiene Sí, que ver con el corazón, con la alegría, con todo esto. Bueno, vamos a encontrar en el libro de Proverbios este fenómeno de repetición, ¿verdad? Vamos a encontrar eh, eh, reiteraciones de diversos temas, y esto significa, hermanos, que la vida es así, la vida es una repetición continua de experiencias, ¿verdad? Nosotros toda la vida repetimos las experiencias de distintas formas, en distintos tonos, pero repetimos las experiencias. Y eso es lo que nosotros encontramos en el libro de Proverbios. Haciendo un pequeño resumen de lo que significa la sabiduría,
Bueno, el capítulo muy importante que no hay que perder de vista es el capítulo 8, que tiene que ver con la personificación de la sabiduría, ¿verdad? Y entonces dice que la sabiduría fue quien creó el mundo, ¿verdad? Quien creó el mundo, porque evidentemente es un aspecto de personalización. Eh, de hecho, este capítulo hizo que muchos no este, eh, aceptaran el libro de Proverbios como tal, ¿no? O sea, porque no se puede personificar la sabiduría en este capítulo. Pero algunos, como es, rabinos lo consideraron. Bueno, tenemos también la sabiduría es la mano de obra de Dios, según el capítulo 8, versículo 30. Fíjense cómo habla la sabiduría como si fuera una persona. Bueno, donde dice el mundo fue creado por la sabiduría, vean cómo está escrito a partir del versículo 22. Jehová me poseía en el principio. Está personificándose, se está haciendo como alguien, ¿no? Ya era antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, ¿no? Está hablando la sabiduría. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, etcétera. Y el versículo 30 dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de Y él día era en su día. delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de la tierra y mis delicias son como los hijos de los hombres. Esto es un nivel de sabiduría en donde evidentemente se entiende que es Dios mismo, ¿no? En esto, no es que la sabiduría sea muchos han pensado que es una mujer, ¿verdad? Que estaba en la eternidad creando a Dios. Hay otros que le atribuyen a mujeres esta personificación, pero realmente es un género literario que el autor se está valiendo de ello para exaltar el principio de la sabiduría como un eje rector, ¿verdad? Como un eje rector de acercamiento a Dios y de incluso de entendimiento de Dios. Por eso en el capítulo 9, versículo 10, ¿verdad? Si alguien quiere leerlo, esto es muy interesante porque sigue siendo como la tesis que sostiene cómo la sabiduría de Israel es la más importante, porque la sabiduría de Israel viene de Dios, es Dios mismo, ¿verdad? ¿Alguien quiere leer el capítulo 9, versículo 10? Yo, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Muy bien, gracias. Entonces, ¿dónde está todo centrado en que el temor del Señor es el primer paso para ser sabio, ¿verdad? El reconocimiento de Él, de lo que Él significa en sí mismo como un ente sabio, ¿verdad? Es lo que nos acerca a una sabiduría, correctamente conectada con la realidad de Dios. Porque el sabio, acuérdense que el sabio sigue siendo un hombre profundamente piadoso, sigue siendo un hombre que busca la realidad divina, ¿verdad? En la experiencia humana. El sabio, como dijimos, no lo va a buscar en los sueños ni en las visiones como el profeta, sino va a buscar a Dios en la cotidianeidad, ¿no? También es fundamento y origen de todo conocimiento. Dice el versículo 7 del capítulo 1, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vean el contraste que está teniendo el proverbista al respecto.
Es un contraste. Y considera que la sabiduría es fuente de vida. Dice el capítulo 14, versículo 27, perdón. El temor de Jehová es manantial de vida. El temor de Jehová es fuente de vida. Vean entonces cómo esta forma que el autor quiere plantear la sabiduría en relación a Dios, ¿verdad? Es una sabiduría infinitamente divina, infinitamente creadora, infinitamente eh, guiadora, ¿verdad? E infinitamente una fuente de vida. Así que por eso el libro de Proverbios es un libro profundamente sapiencial. Tan es así, déjenme ver si, sí, tan es así, queridos alumnos y alumnas, que fue tan apreciada la literatura de este libro de Proverbios que se deja ver su influencia en el Nuevo Testamento. ¿Alguien quiere leer Romanos 12:17, por favor? Romanos 12:17, y vean cómo Pablo echa mano de este libro, ¿verdad? De Proverbios, y hace un proverbio también. 12:17. Sí, Romanos 12:17. Dice así: algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas. Y No, ustedes, los Romanos gentiles. 12. Sí, 12. Estoy leyendo el 11. Sí, 12:17, ¿verdad? pero no, es 12:16, perdón, 12:16. Ok. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Muy bien. Amén. En la versión esta de Reina Valera dice, a ver, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los... No seáis sabios en Dios en vuestra propia nuestra opinión. opinión. ¿Qué proverbio es este? ¿Dónde está este proverbio en el libro de Proverbios? Pablo está citando el libro de Proverbios, ¿verdad? ¿Dónde? Uno el último que leímos, el que dice que el temor del Señor es la sabiduría, conocer al Señor, porque dice no sean sabios en su propia opinión, Yo lo Ajá. encontré en el 21:11. no se crean los Bueno. únicos. Ok, Esther nos dice que lo podemos encontrar en esto, ¿no? Que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Sí. Ok. Pero Pablo está citando un texto de un proverbio literalmente, diríamos, o sea, lo está citando tal cual, casi es copiar y pegar. Está citando el proverbio que aparece en el capítulo 3, versículo 7. Está citando Proverbios 3:7. ¿Ya lo encontraron? Proverbios 3:7, sí, Señor. Ujú. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Muy bien, entonces vieron la influencia que tiene este libro en la teología paulina. Veamos otro ejemplo. Hebreos capítulo 12.
¿Alguien me ayuda a leer Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6? Hebreos 12, 5 y 6. Sí, Dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. muy bien. El autor a los Hebreos, ¿qué proverbio está citando? 3:11. 11 y 12, ¿no es cierto? ¿Quieres leer ese pasaje? No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Muy bien. Vea, está citando el proverbio. Ahora, volvemos a Hebreos, versículo número 13. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 13. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Muy bien. ¿Qué proverbio está citando? Cuatro 26. 4:26, muy bien. ¿Vieron que funciona a veces las Biblias de estudio porque ahí aparecen los datos? Sí, Siempre es bueno tener ahí, eso me gusta. ¿Qué dice 4:26? dice, endereza la senda por donde andas, allana todos tus caminos. Bueno, muy bien. Y un último ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Y ya saben qué proverbio está citando. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumidos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muy bien. ¿Qué proverbio está citando? Ya le digo. ¿Lo pudieron encontrar? ¿Cuál es el proverbio que está citando el apóstol Pedro? Ya le decía. Pedro. Proverbios 16, ¿será? 16, 18. A ver, Proverbios 16, 18. Y puede ser, sí, sí, sí. Pero realmente está citando el 3:34. El 3:34. 3:34. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia.
Evidentemente será está haciendo una variación el apóstol Pedro, ¿verdad? De palabras, pero que nacen de este proverbio. Y tan solo en esta carta de Pedro, por ejemplo, el capítulo 4 de Pedro, versículo 8, es el Proverbios 10:12, y el 4:18 es el Proverbios 11:31. ¿Qué quiero decir con estos ejemplos? Pues que el libro de Proverbios, en general, es tan importante para la literatura del Nuevo Testamento que los autores del mismo la toman como referencia. Vean cómo Proverbios está mucho más metido de lo que nosotros podríamos imaginar. Muy bien. Bueno, vamos a tomar el receso aquí. Vamos a tomar el receso. Tomamos 10 minutitos de receso, queridas hermanas, y Ok, volvemos a la clase. listo.